Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Perdonad que hablo un poco bajito, estoy en los exteriores de esta casa que la hemos encontrado por aquí, ¿vale? Y hay muchas casas cercanas y pegadas a la carretera. Así que sin más dilación vamos a empezar con el vídeo y a ver lo que nos encontramos aquí. Dentro vídeo. Bueno gente, pues ya estamos por aquí, ¿vale? Hablaré un poquito más bajito aquí en lo que es los exteriores, porque ya os digo, estamos pegados a la carretera y tenemos un par de casas muy cercanas. Pero mirad qué casa me he encontrado por el camino. Súper chula. Y aquí en lo que es la entrada, ¿vale? Que sería esa, por ese lado de esa puerta. Mirad qué fuente tan chula nos encontramos. De piedra. Se ve que tiene la decoración de un pato o lo que sea, pero está completamente roto ya. Pero lo que es la fuente está chulísima. Así que mira, vamos a adentrarnos por aquí. Y mira, lo primero que nos encontramos es la piscina. Mirad qué pedazo de piscina. Mirad qué chula. Es una verdadera pasada, ¿eh? Mirad qué sitio más chulo. Creo que está dividido en dos partes por lo que veo. Que son dos casas, creo, no lo sé seguro. Vamos a entrar por aquí, que está abierto. Por aquí, como veis, está completamente cerrado. Así que vamos a entrar por esta puerta. A ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, pues por aquí lo primero que nos encontramos es una habitación. Esto sería una habitación que daría la piscina. Que, vamos, es una pasada. Que estés durmiendo aquí, te levantes, salgas a tu jardín y tengas tu piscina ahí. Súper chulo. Aquí tenemos bastantes muebles. Se ve que en algún lado van a intentar reformar algo. Aquí hay perchas y poco más. A ver este armario si tienes algo de ropa o... No, también está completamente vacío. Pues bueno, podemos... Vámonos al lado derecho, que creo que tiene menos que ver, pero mirad qué pedazo de alfombra tenían aquí. Y es como digo, esto lo han intentado reformar todo, pero aquí esta parte ya está echada abajo, ¿eh? Aún quedan, creo, aquí. Eso algo con cuidado, porque no sé cómo está el techo. ¿Veis? Hay algunos sacos de yeso y demás. Ahora a ver si podemos entrar a esa habitación por el otro lado. Mira, vamos a ver. Buah, mira qué cuarto de baño habían hecho aquí. ¿Veis? Le falta el lavabo, que todavía a lo mejor no lo habían hecho. El desagüe para el bate y demás. Creí que era una ducha, pero no era un bate. Esto lo han tapiado, esta habitación. Mira, otra de las habitaciones, esto es una especie de salita. ¡Buah, qué chulada! Mira la chimenea, qué guapa. Qué chulada. Mira, la lámpara también es antigua. Y aquí, como veréis, mirad los techos. Hay partes que están reformadas y partes que no. Esto, por ejemplo, es más antiguo. La lámpara también es igual que la que hemos visto antes. Esto sería otra habitación, otro saloncito. Tenemos un cuadro, un chelón súper antiguo. Y ahí lo que es las tuberías esas debe haber habido una estufa de peles y demás. Es que hay partes que están muy nuevas y otras partes que están completamente echadas abajo. Mira, esto sería lo que es la cocina. Mira, una cocina preciosa también. Mira que se han llevado la vitrocerámica, la fregadera y demás. Pero mira qué cocina más chula, con las puertas de madera, las vigas del techo de madera. Y esto estará todo. Efectivamente, no hay nada. Pero está súper chula y las cenefas también son preciosas. Y está súper chulo esto.
Pues esta parte, mira, aquí sería otra habitación. Me imagino que lo tendrían como despacho. Hay aquí archivadores que están vacíos. Pues una mesa de escritorio. Todos serían como una especie de despacho. También una lámpara con una moldura más antigua. Vamos a subir primero por aquí a ver lo que nos encontramos a esta planta, porque he visto otra escalera, pero no sé si se podrá subir por ahí o no. Mira qué concha hay en la escalera. Mira cómo está el techo. Tengo que tener mucho cuidado por aquí. Buah. Esto es que sería una casa antigua, pues mirad cómo está, era de vigas de madera. Mirad los armarios empotrados y demás, pero se ve que esta parte es más antigua. Buah, esta sí que está todo echado abajo, pero mirad qué lámpara. Y el morado, un tanto curioso. Ahora lo que me ha flipado ha sido el cuarto de baño. Mira, qué cuarto de baño. Con su jacuzzi. Y aquí ahí a esta no voy a entrar. Mira cómo está. Están totalmente las vigas. Pero vamos. Súper chulo. Y esto sería otra habitación. ¿Veis? Que da al patio donde está la piscina. Pero mirad cómo está todo esto. No me voy a arriesgar porque se puede venir en cualquier momento abajo. Así que bueno, vamos a bajar. A ver qué más encontramos. Mira, esta parte que es la que está más reformada. Mira, esta habitación creo que es la que os he dicho que tenía los de estos los sacos de yeso. Exacto. Esto sería otra de las habitaciones con estos armarios. Mira, aquí sí hay algo de ropa aún. Pero los armarios están verdaderamente nuevos, ¿eh? Y aquí somieres también, que están súper nuevos. Esto os digo, lo han dejado a medio reformar. Mira, aquí tenemos otra de las habitaciones. Aquí está, aquí un patio. Mira, la otra entrada era como un cortijo. Pues, la verdad que está súper curioso. Mezclado lo antiguo con lo nuevo. Y mirad qué vista hay a la sierra. Pues mira, vamos a subir por unas escaleras que he visto, pero esas se ve que lo han hecho después, que son estas escaleras que tenemos aquí delante, ¿veis? Mira qué pasada. Esto se ve que lo estarían reformando, porque esta parte es toda nueva, ¿veis? Lo que es la partición de las paredes y demás. Pero como veis allí, esa ventana es antigua. Está un poco todo mezclado. Esto al final a lo mejor se le acaba aburriendo y no han terminado la reforma. Pero una casa grandísima. Mirad que esto sería una de las habitaciones. Pero mirad que vista a la piscina.
y en lo que es la sierra, que está súper chula, vamos. Eso sería otra habitación, pero por aquí ya os digo, esto lo han dejado todo. Esta habitación también está a medio reformar, ¿veis? No me atrevo mucho a pisar por aquí. Mira, ahí hay puertas aún apiladas, así que es que mira cómo está todo esto. Voy a salirme de aquí porque no me fío un pelo. Bueno, ya estamos por esta parte de abajo, que es lo que es el patio que os he dicho, que ya digo, lo que es la entrada parece como un cortijo, o era la puerta antigua de un cortijo y demás. Mirad la piedra de molino aquí como mesa. La verdad es que tiene bastantes asemejaciones, ya digo, fue un cortijo, fue algo más que una casa. Mirad, ves más piedras de molino. Lo que este padre está echado abajo, que es de piedra a piedra. ¿Veis? Y esta es la otra parte del patio, que es la que hemos visto desde arriba. Mira, eso es una mesa de ping pong. ¿Veis? Esto es lo que os digo que hemos visto desde la planta de arriba, con las mesas y con las puertas. Y esta zona es la que está hecha abajo que hemos visto en la entrada. Y esta es la puerta por la que también se sale lo que es a la piscina. Pero me encantan las puertas, están muy chulas, estas de hierro. Mirad los trenzados que tiene y demás, están súper chulas. Y vamos a ver lo que nos queda, que es de aquí de este cuartito. Hay como 3 cobertizos, que esto pues lo usarían como cuarto de aperos, pero esto veis lo que os digo. Esto sería antiguo ya, lo que son paredes de piedra y demás. Puertas antiguas. Aquí tenían bicicletas. Mira, ahí conservan ventanas originales de este sitio. Y esto pues lo usaría eso de trastero y demás. Vamos a ver el siguiente cuartillo. Bueno, este sería el otro. Mira, sí, aquí había niños también. Mira las pinturas y demás. Pero esto sería, como os digo, del antiguo cortijo, lo que sea, y después se hizo la casa dentro, porque aquí lo que hay más de madera y demás, esto serían los pesebres. Un tanto curioso mezclar lo antiguo con lo nuevo. Mire, eso que la piscina también la reformaron, el Little 7 también lo tienen todo ahí, todavía por ahí. Y este sí está más reformado, lo que es la losería, pero la pared de fuera la han mantenido. Pero mira, una cuna también antigua. Hostia, mira qué mesa de forja. Pues una mesa súper grande, ¿eh? Y más archivadores. Súper. Esto sería una aspiradora. Tenían bastantes cosas aquí. Lo que no sé por qué esto lo han dejado completamente abandonado, porque ya digo, hay sitios que están completamente reformados, enteros. Y esto sería una caseta o algo para guardar cosas o algo, pero no tiene puerta. Pues nada, familia, por aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Este sitio está súper chulo,
La verdad que aquí sí que es verdad que no haría falta tanto dinero como para poder levantarlo y dejarlo en condiciones. Tiene bastantes cosas chulas. Y nada, vamos a saltar el murito. Y como siempre os digo, si os está gustando el vídeo, suscribirse, darle un buen like y ayudáis un montón con el canal, ¿vale? Mira, un antiguo pozo tapado con unas piedras de molino. Pues nada, familia, hasta el próximo vídeo y chao.